Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Dos eventos importantes marcaron la agenda comunicacional y ocuparon el espacio de preocupación en esta semana y la anterior. Les estoy hablando de lo que sucede en Haití a partir del terremoto y un poco antes también el asesinato del presidente Jovenel Moïse y lo que está ocurriendo también en Afganistán. Son historias bastante parecidas en cuanto a una crisis constante, sostenida y sobre todo expulsora de personas por todas partes del mundo. Empecemos con Haití. Haití es un pequeño país del Caribe, conformado por algunas islas, Gonave, Tortuga, Baches, archipiélagos pequeños y otros islotes, que comparte también territorio con República Dominicana, quien sí se ha venido industrializando y modernizando un poco. Haití entra en crisis en las últimas décadas del siglo pasado y no se pudo recuperar. Primero, un fenómeno de corrupción y de depresión económica que derivó en violentos golpes de estados y una sociedad absolutamente empobrecida y maltratada por el sistema político y económico con muy pocas posibilidades de desarrollarse. Ya entonces comenzaron a salir algunos haitianos, pero en el 2010 ocurre un terremoto bastante fuerte que mató a 316.000 personas y dejó otras 350.000 personas heridas y 1.5 millones de personas sin vivienda y seguramente como la mayoría de ellos con familiares muertos. Comprenderán ustedes desde el punto de vista psicológico cómo se puede reponer un pueblo que le caen tantas tragedias juntas. Después podemos hablar además de huracanes que también han pasado. Todos estos huracanes que pasan por el Caribe les han tocado a Haití. Bueno, este implicó un esfuerzo muy grande de la comunidad internacional a través de la ONU y algunos países que le prestaron asistencia y trataron de que se recuperara tanto económico como socialmente. Mientras tanto, la población, por supuesto, seguía migrando. Y en los últimos 35 años, quizás desde el 86, 87 hasta reciente, han pasado 19 presidentes por el gobierno de Haití y esto se debe también a una democracia absolutamente frágil y a unas instituciones que han perdido el respeto y que han perdido la conexión con la población y muchos de ellos creen que los que llegan al poder llegan para enriquecerse y se olvidan de la población que anda por su lado. Esto, por supuesto, hace que los haitianos busquen a dónde irse. República Dominicana, que está al lado, es uno de los primeros destinos. Después toda la América Latina, ahora también Estados Unidos y otras latitudes. Pero la semana pasada, ya ustedes habrán leído, hubo este terremoto que volvió a golpear ya la frágil infraestructura, vuelve a comprometer lo poco que puede quedar de la economía, quizás vestigios, y Haití sigue en fuga y los que están afuera, que los gobiernos están tratando de deportar, como es el caso de Chile, hay una súplica de los migrantes haitianos para que por favor se les mire al menos con un halo de humanidad, un halo de comprensión de esta realidad que están pasando, que es tan cruel y que los ha expulsado de sus países. Por otro lado tenemos Afganistán. Afganistán tiene una historia, al igual que Haití, de intervención, de crisis. Sabrán ustedes que Afganistán estaba visto como uno de las naciones petroleras. Y esto llamó la atención entonces de la Unión Soviética, que en el año 78, la famosa guerra conocida como ruso-afgana, pero fue en realidad de la Unión Soviética, invadieron Afganistán y con ello llevaron sus postulados culturales y sus formas de ver la vida también, y durante mucho tiempo estuvieron allí establecidos y la gente tuvo una transformación cultural, por lo que se alejó un tanto de los postulados musulmanes
en las formas como tradicionalmente venían vistos. Estados Unidos, por su parte, que no vio bien aquella intervención porque en plena Guerra Fría era necesario acción-reacción por un tema geopolítico, comienza a armar a un grupo de personas para hacer resistencia a la Unión Soviética y se produjo una guerra que duró bastante tiempo, pero que finalmente terminó con la salida de los soviéticos. Entra el Talibán. El Talibán lo primero que hace es volver a recuperar el estatus cultural anterior, y entonces todo lo que fuese tecnología que pareciese occidental comenzó a salir. Televisiones, VHS, cosas de tecnología o que no fuesen tecnología, pero que hiciesen una evocación a la cultura occidental, comenzó a reñirse con la mirada de este grupo talibán que entró al poder. Y por supuesto que asesinaban a mucha gente si no se ponía en la misma línea que ellos. Las mujeres perdieron todos sus derechos, ya no podían andar con la cara destapados ni el cabello suelto, tenían que ponerse el burka, es decir, taparse toda la cara, y no podían ni participar en eventos públicos y tampoco podían formarse escolar o académicamente, y esto implicó que, siendo las mujeres las personas que tenían a cargo la responsabilidad de formar los niños, se quedaran las escuelas vacías y Afganistán perdiera entonces esa capacidad de formar a los niños que ya venía establecido, o formar a su gente, ¿no? ¿Cómo se quedó solo ante esta postura? Porque los otros gobiernos, por supuesto, no le apoyaron. Lo que ocurre es que su aliado inmediato fue entonces el archienemigo de Estados Unidos, Osama Bin Laden, con el famoso Al-Qaeda. Estados Unidos, después del 11 de septiembre, inicia una persecución y vuelve, por supuesto, a intervenir en Afganistán, porque se presume que está allí Osama Bin Laden, lo invaden y durante mucho tiempo se quedan allí. Vuelve otra vez una aculturización hacia la mirada occidental, y esta semana Estados Unidos se retira de Afganistán y el pueblo queda a merced del avance talibán nuevamente. Ustedes lo que ven entonces son ejecuciones públicas de mujeres y de personas que ellos consideran que les han faltado a la ideología o a las ideas o a la mirada que ellos tienen. Y hay un pueblo en fuga con mucha gente desplazada que están yendo a Turquía, que están yendo a Lituania y que están yendo a otras partes de Europa, pero en realidad es una crisis muy grande, probablemente más de 400.000 personas ya se han desplazado, no contemos los desplazamientos internos que seguramente son muchísimos, pero es una crisis que también ha provocado la intervención nuestra. Con esto, queridos amigos, nosotros comenzamos el programa Migrantes hoy y por ahora nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Donde viven mientras huyen, donde no hay olvido ni porqué, donde el mar escupe los sueños de los que huyen, lo han perdido todo atrás. Invisibles no son nadie los que llegaron del mar. Y hoy se erigen muros dentro. La ciudad está herida de sin razón. Cuando el viento esparza los restos de los que huyan, se dejaron todo atrás. No,
las vidas que se hundieron al huir y sin dejar rastro ni restos. Su propio hogar les grita lleve mí y sin dejar rastro ni restos. Y sin dejar rastro ni restos, los sueños que se hundieron sin cumplir.